¿Qué tal amigos? Desde UFO Noise Patagonia, la Patagonia chilena, voy a dar mi opinión respecto a lo que pudo haber sido el OSNI de San Gregorio. Ya estaríamos cumpliendo 20 años de aquel encuentro de una familia con un fenómeno anómalo en el estrecho de Magallanes. Eso fue prácticamente yendo hacia Punta Arenas, casi llegando al mítico kilómetro 50, donde se generan o se producen la mayoría de los acontecimientos ufológicos aquí en la zona, específicamente de la Patagonia, entre Punta Arenas y Puerto Natales, y el camino que va obviamente a Río Gallegos, Argentina. Este acontecimiento, más que todo, para hacer más que todo un análisis de lo que fue, que esta familia logra observar eh, en el mar, ¿no? A nivel de mar, como si estuviese flotando o suspendido sobre el mar a una cantidad de metros aproximados, entre 200 y 300 metros de la costa. Observa este fenómeno ovni como una especie de plataforma suspendida que genera en un lapso de alrededor de 5 minutos una serie de cambios, también de formas, podríamos decir de estructura, una estructura determinada que parecía ser sólida y que estaba acompañada también de otro tipo de fenómenos lumínicos que se estaban generando sobre esa estructura o sobre el estrecho, donde da a conocer de que realmente ellos fueron testigos de un gran acontecimiento que podríamos de alguna manera eh, aplicar aquí la ciencia, podríamos aplicar algunas técnicas para poder resolver este caso rápidamente, donde se daba a conocer de que podía ser el fatamorgana, algún tipo de fenómeno óptico, etcétera. Hubieron muchas hipótesis relacionadas también con que no, que habían algunas plataformas en el lugar que tenían que ver con el petróleo, o algunas embarcaciones de gran calado, que son aquellos que se llevan el petróleo al exterior, etcétera. Barcos, digamos, pesqueros, y una serie de hipótesis relacionadas también con lo que pudo haber sido algún ejercicio militar en el lugar. Sin embargo, todas esas hipótesis a través de los años han caído porque no ha habido nadie que ha podido dar una explicación convencional a este fenómeno, ninguna explicación lógica, una explicación donde podamos nosotros decir si es que en ese momento se generó este fenómeno de acuerdo a las condiciones climáticas, si fue algo relacionado con un fenómeno de calor, frío, de temperaturas en el mar que generan este efecto como de ilusión óptica, de ver algún tipo de embarcación de gran calado y que de alguna manera puede confundir al perceptor. Sin embargo, no se ha podido comprobar nada de eso. Lo que significa que esto sigue y sigue corriendo dentro de lo que tiene que ver con el fenómeno ovniológico. Específicamente, se le determinó como un fenómeno que apareció del agua. Pero sin embargo, esta gente no ve que este fenómeno hubiese subido del mar, o sea, hubiese aparecido de las profundidades, sino que simplemente cuando ellos se dan cuenta, lo observan que está posado sobre el mar. Puede ser un OSNI para algunas personas y para otros puede ser un OVNI, perfectamente. No se ha podido resolver, como decía yo, y tampoco se ha replicado en el lugar. O sea, en ningún momento, de acuerdo a las condiciones climáticas que se dan en esta época aquí en la zona, se ha repetido ese fenómeno. Tenemos un desarrollo en el cual esta comienza como a desvanecerse, como una especie de plataforma que va de alguna manera perdiendo su calidad material y se va transformando en algo mucho más sutil, y posteriormente aparecen muchas luces sobre esta supuesta plataforma hasta que desaparece. Después de unos minutos vuelve a aparecer otra vez. Y ahí es donde esta familia, de alguna manera, eh, entra en una crisis de pánico. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que este objeto o esta estructura comienza a desplazarse hacia ellos y las luces también.
Todo esto va acompañado de un ruido muy fuerte, como ruido blanco diría yo, o ruido rosa, que son aquellos elementos que acompañan normalmente estos fenómenos, y que ese ruido de alguna manera también lo captura la cámara y lo confunden con el viento. Sin embargo, de acuerdo a los testigos, no había viento en ese momento, y al observar algunas plantas que habían ahí, las imágenes, nos percatamos de que esas plantas no tienen movimiento, lo que significa que obviamente el viento patagónico no estaba presente ahí en ese lugar. Esto comienza a generar como un polimorfismo, en el fondo comienza a desvanecerse, como si se estuviera trasladando como de una dimensión a otra, ¿eh? Una cosa así, como una especie de fenómeno Filadelfia aquí en la zona. Bueno, y antes de hablar un poco de la conclusión, esta familia cuando finaliza el fenómeno entran en pánico, en crisis de pánico, y se arrancan del lugar, porque ven que esta nave se va como sobre ellos, comienza a acercarse a la costa. Entonces ellos toman la cámara, se suben al vehículo y se van rápidamente hacia Punta Arenas. Tuvimos la posibilidad de ir nosotros el segundo o el tercer día a hablar con ellos, y nos comentaban acerca de todo esto, de qué es lo que le había sucedido, el temor que tuvieron, que no se trataba de nada relacionado con una embarcación, porque obviamente la cámara, y de acuerdo al zoom que tenía la cámara, ellos pudieron haber hecho zoom y todo para poder mostrar de la mejor manera el fenómeno. E inclusive no pudieron hacerlo por el susto, porque ellos estaban muy asustados con lo que estaban viviendo en ese momento, y era una familia completa. Entonces no les dio la posibilidad de poder hacer alguna técnica ahí de filmación en el lugar. Pero sí podríamos concluir lo siguiente: por lo menos a mí me da la impresión de que esto tiene mucho que ver con dos factores. Uno, que podría ser algo relacionado a una especie de experimentación que se produjo aquí en la Patagonia respecto a tecnologías de punta, tecnologías innovadoras. Y no tenemos que olvidar que en el año 2004 se generó un fenómeno similar, pero aquí en Última Esperanza. Sí, pero ese fenómeno se generó de manera vertical, donde se hizo una analogía que lo hizo el gran investigador internacional Rodrigo Fuenzalida de la ION, y donde se da cuenta y obviamente la conclusión que iban sacando era de que este caso de San Gregorio, como el caso de Puerto Natales, del ovni bastón, que nosotros lo denominamos así porque estaba en forma vertical, pero también tenía el mismo movimiento, el mismo modus operandi, digamos, de cómo apareció y desapareció, que se desvaneció también en la atmósfera. O sea, son situaciones que se generan aquí en la zona y que no tienen explicación. Esa puede ser una alternativa. Y la otra es producto de que simplemente esto sea una especie de tecnología de algún tipo de inteligencia que esté operando aquí en la Patagonia, y no solamente aquí, sino que en otras latitudes del mundo, y que esa inteligencia de alguna manera pudo haber tenido algún problema técnico en el lugar, en el momento. No pudo transportarse hacia el lugar que tenía que hacerlo, y le fue muy dificultoso, quizás por las condiciones climáticas, porque pudo haber tenido algún desperfecto, y que pudieron de alguna manera salvarlo, y que esta familia tuvo la gran suerte de poder grabar en el lugar ese gran acontecimiento. Entonces podríamos hablar de inteligencias que están operando, obviamente, inteligencias que nosotros hoy obviamente no podemos entender, y es una conclusión que nosotros habíamos sacado ya hace el año 2017, cuando se hizo una entrevista de un medio extranjero, Opinión Sur, donde me consultaban, bueno, pero ¿qué tendrá la Patagonia que es de gran interés? Seguramente para algún tipo de inteligencia que podríamos denominar intraterrestre, no sé. Creo que tenemos una forma de inteligencia que está operando aquí en estas zonas extensas. Quizás aquí, como también en otros lugares, quizás como en todo Chile, pero en lugares apartados de lo que es la densidad demográfica. Así es que un gran abrazo, amigos, y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad, y muchas gracias por la posibilidad que nos dan de dar a conocer nuestra opinión respecto a estos casos que están sucediendo aquí en Última Esperanza, Puerto Natales, Torre del Paine, Punta Arenas, etcétera.
toda la Patagonia chilena. Adiós, que esté muy bien.